este padre tuvo que alejarse de sus hijos para protegerlos. Lo que sucedió después te sorprenderá. Tomás había hecho sus maletas durante la madrugada, pues no podía dormir. La idea de irse de casa y sentir que abandonaba a sus hijos le rompía el corazón. Sabía que pronto podría volver a verlos y que el futuro le sonreiría después de esta difícil decisión. Los hijos de este hombre tenían 8 y 15 años de edad. Tenían una excelente relación con su padre, pero las cosas cambiaron abruptamente y ahora era la razón por la que tendría que marcharse para poder protegerlos. Tomás, quien había lidiado con la depresión durante su adolescencia, le había costado mucho trabajo encontrar estabilidad en su vida. Más aún cuando terminó sus estudios universitarios y veía como sus amigos y familiares de su edad comenzaban a convertirse en padres y formar una familia. La verdad era que la depresión de Tomás no tenía una razón en específico. Sus padres lo adoraban y al comprender muy poco de la enfermedad, se culpaban por no poder hacer más para que la calidad de vida de su hijo mejorara. Pensaban que tener un techo donde vivir, amor y no pasar por ninguna necesidad económica era suficiente para que un ser humano se mantuviera alegre y lleno de ganas de vivir, pero lamentablemente no era el caso de Tomás. Para este joven la vida era casi una agonía. Despertaba con pocas esperanzas y motivación para vivir y no entendía por qué. Por supuesto, para él su depresión le generaba mucha culpa, pues ciertamente se encontraba rodeado de personas que lo amaban sinceramente, pero esto no parecía bastar. Y es que en la sociedad, la depresión es sumamente infravalorada. Asocian a quienes la padecen con ser débiles de mente, no poner de su parte y llenar de preocupaciones a quienes los rodean, cuando en realidad se trata de un problema químico en el cerebro que muchos no logran manejar hasta que es demasiado tarde. Este fue el caso de Tomás, quien luego de asistir a la boda de su mejor amigo Raúl, decidió volver a casa a tomarse todo un frasco de pastillas para dormir e intentar acabar con su sufrimiento. Afortunadamente su madre lo encontró a tiempo y lo llevaron de inmediato a emergencias. Los médicos le dieron a la familia un pronóstico bastante desalentador, pues su hijo le había provocado un daño severo a su estómago y tendría que permanecer internado en el hospital por varias semanas. Los médicos lo tuvieron sedado un par de días para evitar que en su desesperación volviera a hacerse daño. En cuanto despertó, Tomás recibió la visita de su psiquiatra, quien lo había ayudado a batallar con su depresión desde hace mucho tiempo. Le sugirió internarse en un centro de rehabilitación mental para ponerle aún más atención a su caso y probar con nuevas ideas para combatir su depresión. El joven sentía que no quería darle más problemas a nadie y se resistió a internarse en el centro. Al día siguiente, una enfermera muy joven entró a la habitación de Tomás con una sonrisa. Le dijo que venía a hacerle unos exámenes de sangre para asegurarse de que todo estuviera en orden con su recuperación. Tomás nunca se había sentido tan cautivado por la belleza de una mujer. Sofía le sonreía muy sinceramente y era una muchacha llena de bondad, que amaba su profesión y darse por servicio a quien lo necesitara. Debido a que Tomás tuvo que pasar casi un mes en la clínica, platicaban a diario y Sofía comenzó a ver que se trataba de un hombre muy especial. La verdad es que Tomás era un hombre muy caballeroso, también era muy culto, disfrutaba leer y pasar su tiempo libre yendo a la playa a surfear, pues sentía que esto lo alejaba un poco de sus problemas. Una vez que fue dado de alta, le preguntó a Sofía si le aceptaría una salida a cenar y el resto es historia. Comenzaron una relación y al cabo de un par de años se casaron. Sofía sabía perfectamente que Tomás había batallado por muchos años con su depresión, pero ella veía en él un valor más allá de su padecimiento. Ella había visto su corazón y se había enamorado de quien era realmente. Con el tiempo tuvieron 2 hijos, Alonso, el mayor de ellos, y Gabriel, quien era el más pequeño. Fueron años muy fáciles en la vida de Tomás, tanto que parecía que finalmente le había ganado la batalla a su depresión. Todo cambió cuando Gabriel, quien ya tenía 8 años de edad,
Para ese momento comenzó a ser maltratado por sus compañeros de clase y el constante bullying hizo que el niño se sintiera solo y sin esperanzas. Tenía demasiado miedo de hablar y decirle a sus padres lo que estaba pasando, pues pensaba que no le creerían y además había recibido muchas amenazas. Al ver a su hijo tan aislado y que no era capaz de contar nada lo que le estaba sucediendo, Tomás comenzó a verse abrumado y luego atormentado por los recuerdos del pasado. Comenzó a sentirse incapaz de sacar adelante a su familia y devolverle la alegría a su pequeño, por lo que recayó en su depresión. Sofía estaba desesperada, no sabía qué pasaba en la escuela de su hijo. Cada vez que iba a preguntar en el lugar, nadie le daba respuestas y el pequeño Gabriel se rehusaba a hablar. Un día, cuando fue a recoger a su pequeño al colegio, Tomás presenció el maltrato que recibía de otros compañeros. El pequeño se abalanzó a los brazos de su padre hecho un mar de lágrimas, diciéndole que por favor lo ayudara porque ya no quería seguir viviendo si tenía que soportar todo aquello. Tomás entendió en ese momento que debía tomar una decisión que tenía mucho tiempo postergando y llamó a su psiquiatra para notificarle que quería ingresar al centro de rehabilitación. Era una decisión dolorosa, pues su médico le informó que su familia no podía tener contacto con él hasta pasados los 6 meses de tratamiento e incluso más si no mostraba mejoría en el proceso. Al llegar a casa con el pequeño Gabriel, Tomás le contó todo a su esposa e inmediatamente dieron aviso a las autoridades escolares para que se hicieran responsables por el maltrato que había recibido el pequeño. Sofía, luego de que el pequeño contara todo lo que sucedió, comprendió que su hijo necesitaría acompañamiento psicológico para superar lo vivido y mucho amor de parte de su familia para sanar toda aquella traumática temporada. Alonso le mostró todo su apoyo a su hermano y prometió acompañarle durante todo el proceso. Una vez llegada la noche, Tomás le contó a Sofía que había decidido internarse. Ella lo abrazó entre lágrimas, pues sentía alivio finalmente y reconoció que había tomado la mejor decisión para resguardar el futuro y la felicidad de su familia. Le dolía el hecho de estar separados, pero le aseguró que lo esperaría con todo el amor y los brazos abiertos para compartir el futuro que les esperaba. Sofía y sus hijos dejaron a Tomás en el centro de rehabilitación y todos conservaban la esperanza de que todo les traería un futuro mejor. El hombre pasó 2 años internado hasta que finalmente fue dado de alta. Había respondido maravillosamente a la terapia y a los medicamentos y finalmente gozaba de estabilidad emocional. Sabía que de ahora en adelante comenzaba una nueva batalla, pero nunca se había sentido más preparado para enfrentarla. Su familia lo recibió en casa con una hermosa bienvenida. Gabriel era un pequeño completamente diferente y había logrado recuperarse de los abusos que vivió. La familia estaba unida nuevamente y habían encontrado ese gozo tan difícil de mantener en el pasado. Estaban agradecidos con Dios por el reencuentro y por el futuro que les esperaba juntos, dando a demostrar que la familia puede enfrentarse a cualquier dificultad y vencerla por medio del amor que deciden tenerse el uno al otro. Amigos, hasta acá el final de nuestra historia. Si te gustó, suscríbete, dale like, compártelo y déjanos saber tu opinión acá abajo en los comentarios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Un abrazo.